Señor, aleluya. Dios nos bendiga a todos mis hermanos y amigos en esta bendecida hora. Gloria a Dios, aleluya. Estamos listos, mis hermanos, para llevar a cabo, hermanos, lo que es, hermanos, esta enseñanza. Hoy, hermanos, estaremos hablando sobre un tema, hermanos, muy importante, a la vez muy especial, amén. Ya que, hermanos, Dios, nuestro Dios, es un Dios, hermano, completo. Un Dios, hermanos, que anhela el bienestar en nosotros. No solamente, hermanos, Dios no solamente quiere que estemos sanos en el cuerpo, sino que también quiere que estemos sanos en lo interior, amén. Dios nos quiere, hermanos, bendecidos, primeramente en lo espiritual, porque nuestro Dios es, hermano, en lo que Él le interesa, hermano, a nosotros es nuestra salvación. A Dios lo que le interesa, lo que le importa a nosotros, hermanos, es nuestra condición espiritual. Porque, hermanos, hay muchas personas que son ricas, son libres, pero déjenme decirle que espiritualmente son pobres y espiritualmente son cautivos, amén. Así que pues, hermanos, vamos a estudiar el tema, hermanos, acerca del perdón. Para ello, hermanos, vamos a ir al libro de Lucas, para la gloria del Señor. Lucas capítulo 23, para la gloria del Señor. Vamos a tomar, hermanos, este verso base para la gloria del Señor. Y acordémonos que dice la palabra del Señor, hermanos, de que el Señor Jesucristo, pues, Él nos dio ejemplo, hermanos, en toda área. Él, hermanos, si hablamos de sufrimiento, no hay nadie que haya sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos, hermanos, de soportar la tentación, hermanos, Él es ejemplo. Si hablamos de obediencia, dice la palabra de Dios que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, Él siempre, hermanos, es el primero. Dice la palabra de Dios, Él es el primero de la resurrección de los muertos. Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 23, verso 34. Y la palabra del Señor, hermanos, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Decimos amén a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a hablar acerca del perdón. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Sabemos, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, pues Él nos conoce por dentro y por fuera. Mire, hermanos, si vemos, hermanos, a los grandes hombres del Antiguo Testamento, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema, hermanos, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si a nuestro Maestro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, si el Salvador, hermanos, de nosotros, hermanos, pues Él sufrió agravios, sufrió insultos, sufrió, hermanos, pues tantas cosas, hasta la muerte, hermanos, como nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, y con el árbol verde hacen esto, que no harán con el seco que somos nosotros, amén. Vemos, hermanos, que todos los hombres, hermanos, todos los hombres de Dios han sufrido, amén. Y todas las personas, aunque no sean cristianas, van a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque con los que nos relacionamos nosotros, los demás hombres, hermanos, las demás mujeres, hermanos, no son perfectos, igual que nosotros. Somos seres imperfectos, por lo cual, hermanos, queramos o no, siempre vamos a ofender a las personas, siempre vamos a ofender. Ahora bien, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, ahora tenemos, hermanos, un molde, un modelo, hermanos, al cual apegarnos usted y yo, para no andar ofendiendo en medio del mundo tanto, amén. Para no, hermanos, vivir solamente, hermanos, pues metiéndonos en problemas, para no, hermanos, andar provocando, hermanos, envidia, contiendas y todo lo demás. Así que, hermanos, como nuevas criaturas, hermanos, no quiere decir que ahora usted y yo, hermano, por ser cristianos, no vamos a sufrir. No significa, hermanos, que usted y yo, hermanos, no vamos a, hermanos, a experimentar el dolor. No vamos, hermanos, a experimentar, hermano, el quebranto. No vamos a experimentar, mi hermano que me oye, la prueba, la dificultad va a venir. Va a venir, hermanos, el desaliento. Va a venir, hermano. Y en ese momento, hermano, difícil, acordémonos cuando el Señor, hermano, estaba en la prueba, hermanos. A esa prueba grande se le añadió otras pruebas pequeñas, que era como es la traición, la negación, hermano, la soledad, la tristeza. Así que, mis hermanos, usted y yo, hermanos, tenemos que estar sabedores
de lo que, hermanos, va a acontecer a nosotros a través de la palabra de Dios. Para que cuando llegue el momento, hermanos, usted no se asuste, usted no se llegue a afligir, hermanos, no se llegue a desesperar, hermano, porque déjenme decirles que dice la Biblia que no somos como los demás. No somos, hermanos, como aquellos que no tienen esperanza. No somos como aquellos que no tienen, hermanos, un ayudador, hermanos, que para él no hay nada imposible. Así que, hermanos, vamos a hablar, hermanos, acerca de este tema, hermanos, muy importante, hermanos, y yo sé que nos va a bendecir a todos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos, hermanos, a hablar acerca del perdón. Vamos, hermanos, primeramente vamos a saber, hermanos, qué significa, hermanos, el perdón. Amén. Dice que perdón, hermanos, significa pasar, cruzar, adelantar, pasar por encima de, donar, donación, regalo, obsequio, dar. El perdón puede servir por un lado al ofensor para libertar de la culpa y por otro lado para que el ofendido se libere de posibles sentimientos de rencor. El perdón no siempre implica que el ofensor tenga que compensar de algún otro modo su error. Se debe valorar el hecho de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a la otra persona. Pedir perdón se asocia a la humildad por reconocer que se ha cometido un error y que también suele mostrar que la persona muestra intención de rectificar o recompensar de algún modo su error. Vemos, hermanos, lo que es el perdón. Amén. Perdonar, dice no la palabra de Dios, no que, hermanos, pues un diccionario dice que significa pasar encima de, dejar adelantar, o regalar, o obsequiar, o una donación. Y es que, hermanos, cuando nosotros, usted y yo, perdonamos, déjeme decirle, mi hermano, de que, pues, como dice, perdonamos, damos el perdón, hermanos. Mucha gente, hermanos, fíjese de que, como le decía, en la Biblia, hermanos, vemos, hermanos, mire, José fue vendido, dice la Biblia, por sus hermanos. Hermanos, Caín, hermanos, mató a Abel, su hermano. Vemos, hermanos, que desde el principio, hermanos, toda la gente, hermano, ha sufrido. De algún modo, hermanos, usted va a ser ofendido por alguien, ya sea cristiano. Pero, hermanos, ahí vemos, hermanos, que el perdón significa pasar por alto, pasar encima de, dejar eso, olvidar, regalar, obsequiar el perdón. Porque, hermanos, el perdón se da. Y cuando una persona, quizás, supongamos un ejemplo, supongamos de que una persona, hermanos, llega a ser conocida como de otra persona, una persona que está viva, familiar, quizás de esa persona que mató a la otra. Esa persona, hermano, cuando ve que alguien, hermano, porque hay personas, hermanos, que cuando se dan cuenta de lo malo que han hecho, esas personas se sienten tristes, se sienten mal, hermanos, esa gente, hermanos, se arrepiente de verdad y no están tranquilas, hermanos, hasta que no les dicen te perdono. Entonces, por eso dice que de algún modo, hermanos, el perdón, hermanos, libera de culpa a aquel que ha ofendido. Pero también, hermanos, libera a la persona que ha sido ofendida de posibles sentimientos de rencor. Porque, hermanos, cuando una persona es ofendida, por eso muchas veces vemos enemistades, vemos pleitos, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí hace falta perdón. Porque cuando se perdona, no del diente al labio, no. Esto es, hermanos, un perdón genuino, un perdón, hermanos, que te va a sanar, un perdón que va a dejar libre de culpa a la otra persona. Y cuando tú miras a esa persona, tú no vas a decir, ella fue la que me hizo esto. Porque, hermanos, ya hubo un perdón. Ya ahí, hermanos, ya no hay recuento, allí no hay recordatorio, allí no hay memoria ya de lo que pasó, de lo que se hizo, de lo que se habló, de lo que hermanos, pues se hace el daño que hubo. Déjenme decirle que
Cuando nosotros, hermanos, somos ofendidos por una persona, o cuando ofendemos a alguien, hermanos, que amamos, que queremos, porque como les repito, no somos perfectos. Entonces, hermanos, usted y yo, hermanos, anhelamos el perdón. O queremos, hermanos, también, hermanos, muchas veces aceptar el perdón. Y aunque esa persona no se arrepiente, hermanos, usted necesita perdonarlo. Porque, hermano, será usted quien, hermanos, se va a dar ese perdón. Aunque la otra persona no se lo pida. Porque oiga que bonito, dice que el perdón es como obsequio. Es como que yo le pida a usted un vaso de agua. Un ejemplo. Si usted me da el vaso de agua a mí, usted me bendice a mí, me favorece a mí. Entonces, cuando una persona te pide perdón, le pide perdón a usted, es como que le pida un vaso de agua. Usted no le va a negar un vaso de agua a una persona que tiene sed. O que venga, hermano, del desierto, venga cansada, hermano, a trabajar y le pida agua. Usted se la va a dar. Entonces, así es una persona que ha ofendido y pide perdón. Quiere el perdón para estar tranquilo, porque sabe y reconoce que lo que te hizo no estuvo bueno. Así que, así como cuando usted, hermano, ofende y pide perdón, quiere el perdón, también cuando alguien haya ofendido a usted, le pida perdón o no le pida perdón, usted debe perdonar para usted quedarse libre. Para que el diablo, hermanos, no vaya a encontrar, hermanos, ahí, hermanos, un espacio para poner sentimientos de tristeza, sentimientos, hermanos, de rencor, sentimientos de odio, sentimientos de enemistades, hermanos, de pleito, de celos, de ira, de contienda, hermano, de aborrecer a las personas, hermano. Quizás muchas veces, hermano, pensamos que perdonar a la persona, hermano, significa de que justificar lo que nos hizo está bueno, o darle la razón a ella porque hizo eso. Pero déjeme decirle que perdonar no es eso. Perdonar, hermanos, es, hermanos, pues olvidar lo que esa persona nos hizo. Para hermanos, liberarla de la culpa a ella, para no estar, hermano, culpándola. Aunque sea en secreto, muchas veces culpamos a la persona que nos ha ofendido. Pero cuando perdonamos, hermano, nosotros ya no culpamos a la persona. Ya no, usted no me ha hecho nada. Yo siento que usted para mí no me ha hecho nada. Eso es el perdón. Cuando usted, hermano, olvida, ya no siente nada, hermano. Olvida por completo lo que la otra persona le hizo. Quizá usted que me está escuchando en este momento me va a escuchar, quizá puede decir a esa persona, a esa hermana, que esa nunca lo han ofendido. Pero déjeme decirle que no es eso, no significa eso. Lo que significa es que, mire lo que hemos leído aquí en Lucas capítulo 23, verso 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga, estamos, hermano, tomando un ejemplo, hermano, de la persona más pura, a la cual, hermanos, no solamente, hermanos, la hirieron, la insultaron, la bofetearon, hermanos, la traicionaron, la negaron, sino que también, hermanos, llegaron al punto de quitarle la vida a la persona más pura, a la persona más amorosa, a la persona más fiel, más sincera, que es Jesús de Nazaret. Y si a ella, hermanos, la ofendieron, hermanos, ¿cómo a usted y a mí no nos van a ofender? Mire, pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo más maravilloso de esto? Que nosotros, hermanos, podemos, hermanos, sufrir. Que nosotros, hermanos, podemos, hermanos, déjeme decirle, usted y yo, hermanos, podemos, hermanos, pues, hermanos, anhelar, hermanos, que si vamos a sufrir, hermanos, que si vamos, hermanos, a padecer, que si vamos, hermanos, a ser traicionados, déjeme decirle que, pero que sea, hermanos, haciendo lo bueno, pero que sea, hermanos, usted y yo, hermanos, caminando con paso firme, que sea mi hermano, no porque yo dé el motivo, hermano, no porque yo sea peleonera, sino que déjeme decirle, hermano, que nosotros tenemos que ser, hermanos, como el Señor era justo. Tenemos que practicar la santidad, hermanos. Tenemos, hermanos, que nosotros también, hermanos, ser como el Señor, dice la palabra de Dios. Amar al enemigo, hermanos. No cargar enemistades en el corazón, hermanos. No odiar a las personas. Déjenme decirles que Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere, hermanos, que seamos, hermanos, como Él. En todo tiempo, hermanos, ser, hermanos, luz. Ser, hermanos, esa luz en la oscuridad. Déjenme decirle. Quizás, hermano, muchas veces, como le decía, pensamos que perdonar a la persona significa que justificar sus actos. Pero déjeme decirle que no es así. Supongamos un ejemplo. Puede ser que usted me esté escuchando y quizás a usted le fueron infieles. Quizás su esposo o su esposa le fue infiel. Déjeme decirle que usted debe perdonar para usted ser sanado su corazón.
Eso no significa que usted le va a dar razón, no le da la razón a la otra persona porque se lo hizo eso. Porque el matrimonio, déjeme decirle que es para toda la vida. Y a qué persona dice proverbio que falla, ya sea al varón o a la hembra, hermanos, un esposo o una esposa que falla, hermano, dice la palabra de Dios que, hermano, que dice que corrompe su alma el comete adulterio. Dice la palabra de Dios, hermano, que dice que aunque dé un montón de regalos, recompensas, dice que el otro no va a querer perdonar. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que hay que perdonar, hermanos, porque si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar. En el Evangelio, hermanos, acordémonos que la palabra del Señor nos muestra en el Antiguo Testamento que nuestra relación con el Señor es como un matrimonio. La relación con el Señor, hermanos, es como un matrimonio. Así que, hermanos, muchas veces, hermanos, cuando estamos en el mundo o cuando muchas veces le fallamos al Señor, hermanos, pues se comete adulterio espiritual. Y si nuestro Dios nos perdona a nosotros, hermanos, porque Él sufre cuando usted y yo, hermanos, le fallamos. Él, hermano, sufre, así como cuando un varón ve que su amada se va con otro, así como cuando esa mujer mira que su hombre se va con otra mujer, a perderse, a corromper su alma, a pecar contra su propio cuerpo. Déjeme decirle que así, hermanos, el Señor nos perdona, hermanos, el adulterio espiritual, nos perdona. Déjeme decirle, así que, hermanos, todo, hermano, lo que nosotros podamos perdonar en esta vida, hermanos, el Señor también lo ha perdonado. Porque ¿qué no pasó el Señor Jesús en este mundo que nosotros estemos pasando también? Todo lo sufrió, todo lo padeció. Él tuvo hambre, dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Dice la palabra de Dios, hermano, que nadie creía en Él, lo aborrecían, hermano, lo querían matar, dice la palabra del Señor. Así que yo creo, hermanos, que usted y yo tenemos que, hermanos, decir, porque esto de perdón no es que si yo siento o no siento. Aquí, hermano, no es que si yo voy a ver si puedo o no puedo, no. Aquí es que yo quiera, porque si usted quiere, aunque no pueda, pero Dios le va a ayudar. Aquí, hermano, aunque usted no sienta, pero usted dice, yo tengo que perdonar, porque la Biblia me manda que si yo no perdono, yo tampoco voy a entrar al cielo allá con rey de amargura. Allá al cielo no voy a entrar yo con esa cosa en mi corazón. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que esto, lo del perdón, es por querer. No es que si yo puedo o me siento fuerte o siento, no. Aquí es si yo quiero. Aquí es una decisión. Porque, hermanos, el Evangelio, porque estamos en el Evangelio, porque, hermanos, es una decisión de seguir adelante. Es una decisión, hermanos, de ver al Señor. Es una decisión, hermanos, que yo quiero continuar. Porque los que se quedaron, hermanos, los que ya no quisieron caminar, esos hermanos decidieron ya quedarse. Los que, hermanos, ya no quisieron estar en el Evangelio, pues esa gente, hermanos, se fue al mundo porque eso fue lo que quiso. Pero usted y yo, hermanos, si queremos, hermanos, perdonar, yo no puedo, usted no puede, pero con Dios sí podemos. ¿Usted cree que en vano dice la palabra de Dios, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece? Quizá usted en este momento, déjeme decirle, quizás usted en este momento, quizás su corazón comenzó a sentir esas punzadas, su corazón quizás está sintiendo esas heridas como que se están abriendo en este momento. Quizás usted en este momento siente que sus ojos ya se están llenando de lágrimas. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle que eso es normal cuando no hemos perdonado. Pero cuando hemos perdonado, hermanos, nosotros, hermanos, el Señor cierra esta herida. El Señor, hermanos, nos hace, hermanos, en Proverbios, hermanos, hay muchas enseñanzas. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice que hay un proverbio que dice que su honra, dice, es pasar por alto la ofensa. Entonces, usted quiere honrarse a usted mismo. Entonces, pase por alto la ofensa. Dese su lugar. Perdone para que usted sea libre. Así que, hermano, gloria al nombre del Señor. Así que, mi hermano, en esta hora, no importa, hermano, cuál sea, hermano, esa ofensa que a usted le han hecho. No importa, hermano, lo que a usted le han hecho, que usted puede decir. Pero es que el hermano sabe lo que a mí me han hecho. El hermano sabe lo que a mí me ha acontecido. Pero déjeme decirle que es cierto, quizá yo no puedo saber lo que a usted le pasó. Que usted puede decir, de pequeño quizás a mí abusaron de mí. Que usted puede decir,
Mi papá me dejó, me abandonó, mi mamá también me regaló o me fue a dejar allá a un orfanato. Quizá me está escuchando usted madre o usted padre. Quizá me está escuchando usted dice, todos mis hijos me abandonaron. Cuando yo trabajé duro para darles el trabajo, para darles el estudio que ahora tienen. Quizá usted que me está escuchando también, déjeme decirle, quizá usted me puede decir, hermanos, no se imagina lo que a mí me pasó. A mí me robaron quizá la herencia. A mí quizás me metieron a la cárcel quizás y pagué unos años injustamente. Usted quizás puede decir, pues me abandonaron todos. Me abandonó quizás los mismos hermanos de la iglesia. Quizás me levantaron calumnias en la iglesia, chambres. Quizás usted puede decir en el trabajo me despidieron por una mentira de un compañero. Tantas cosas, hermanos, que un sinfín, hermanos, de cosas, hermanos. Pero déjenme decirles que vamos a leer en esta hora, hermanos, unos pasajes de la Biblia. Vamos a leer, hermanos, en esta hora, hermanos, unos versos de la palabra del Señor que nos hablan, hermanos, acerca del perdón. Dice, son versos de la Biblia, hermanos. Dice la palabra del Señor, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Dice otro verso de la palabra del Señor, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mire lo que dice el primer verso. Vamos, hermanos, a leer y también vamos a ir, hermanos, viendo qué significa cada verso. El primero que leíamos dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando usted, hermano, quiere, hermanos, cultivar el amor, o sea, usted quiere, hermano, pues que haya amor entre usted y esa persona o ese grupo de personas, pues usted, hermano, perdona la ofensa, porque usted quiere, hermano, que haya amor, no quiere que haya, hermano, división. Pero dice que el que insiste en la ofensa, aquella persona que dice, no, pero es que me ofendió, no, pero es que me hizo esto, no, pero es que me dijo esto. Entonces dice, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que insiste en la ofensa? Va a dividir ese hogar, va a dividir esa familia, va a dividir ese grupo de hermanos, de amigos, hermano. Ese compañero, ese conjunto, hermano, de personas. Dice, otro verso dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mire, hermano, aquí nos habla una gran verdad la palabra del Señor, porque dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, dice, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Usted que en esta hora me dice, yo no quiero perdonar, yo eso nunca lo voy a perdonar. Yo te pregunto en esta hora, ¿y tú naciste santo, siendo perfecto y nunca le ofendiste a Dios? ¿O tuviste un día que pedirle perdón a Dios llorando? ¿De cuál eres tú? ¿De aquel que nació sin tacha? ¿De aquellos que nacieron sin culpa, sin pecado? Porque déjame decirte que la Biblia dice que el único ser que nació sin pecado en este mundo solamente es uno, y es el Cordero bendito del Hijo de Dios. Solamente Él. Aquí, hermanos, no hay otra persona, hermanos, que haya nacido, hermano, sin pecado. Así que usted que me dice, yo no voy a perdonar eso que me hicieron. Pero déjeme decirle de que, dice la Biblia, de que si usted no perdona, cuando usted le falla al Señor, o como pecadores, todos somos pecadores, y si usted quiere entrar al cielo, va a tener que pedirle perdón a Dios. Y cuando usted le pida perdón a Dios, Dios te va a decir, mira, yo soy testigo de que no quieres perdonar a aquella persona que te ofendió, y quieres que yo te perdone a ti para entrar al cielo. Entonces, hermanos, si nosotros no perdonamos, hermanos, es porque somos, hermanos, pues faltos de entendimiento, hermanos. Somos faltos, hermanos, de sabiduría. Porque así como, hermanos, queremos que Dios nos perdone nuestras iniquidades, como seres humanos, hermanos, nacimos bajo pecado, y al venir el Evangelio significa que hemos sido perdonados.
Entonces no queremos perdonar, hermanos, nos sentimos que están mejores que Dios, porque Dios, que es Dios santo, 3 veces santo, perdona a los pecadores, hermanos. Usted y yo no queremos perdonar, hermano, al hermano, no queremos perdonar al amigo, no queremos perdonar, hermanos, a aquel ofensor. Y dice la palabra de Dios, y perdónense mutuamente. Oiga, ¿sabe por qué dice la palabra de Dios? Perdónense mutuamente. Porque no significa que solamente yo voy a ofender, o no solo significa que aquella persona me va a ofender, no. Dice mutuamente, esto es mutuamente, porque somos seres imperfectos, aunque seamos hijos de Dios, pero siempre fallamos. Por eso dice mutuamente. Aquí nadie va a decir yo nunca ofendo a la gente, yo nunca digo una mentira, yo nunca he ofendido a nadie, porque esa persona es mentirosa, porque no es perfecta en vuestra cristiana. Así que, mis hermanos, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, hermano. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dice otro verso, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Así que usted que me está escuchando, y usted que me dice quizás en esta hora, mire, hermana, si yo le contara a usted lo que me han hecho, lo que me hicieron, pero déjeme decirle, hermana, que aunque parezca duro, aunque parezca difícil, yo quiero contarle que eso que me hicieron, yo ya lo perdoné. Entonces usted es bienaventurado, déjeme decirle, porque el verso que acabamos de leer dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Así que usted que ha perdonado una ofensa, usted puede ir con toda libertad pedirle perdón también al Señor. Porque Dios le va a decir, yo soy testigo, te va a decir el Señor. Yo soy testigo, de decir el Espíritu Santo. Esta ha perdonado la ofensa. Así que, hermano, no hay mayor cosa, hermano, que nosotros, hermanos, ser justificados, hermanos, o ser hermanos, que Dios sea nuestro mayor testigo, hermanos, que nosotros perdonamos de corazón. Gloria a Dios. Dice otro verso, de modo que se toleran unos a otros y se perdonen, así dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Sabe que hermano, que cuando sentimos muchas veces, porque esto todo lo vamos a sentir, aún el más ungido, cuando nosotros sentimos, hermano, que no queremos perdonar y sentimos como que tenemos algo metido en el corazón, hermano, que no la podemos sacar, ¿sabe que eso, hermano? Es una señal de nuestra carne. Esa es una señal, hermano, que muchas veces andamos más vivos en la carne que en el espíritu. Porque, hermano, cuando usted, hermano, siente que no puede perdonar, métase una cadena de ayuno hasta que perdone. Métase una cadena de vigilia hasta que perdone. Porque eso que no quiere perdonar es su carne. Muchas veces alimentamos más la carne que el espíritu. Agárreme este consejo y usted va a ver, hermano, que va fácilmente perdonar. Dice, de modo que se toleren unos a otros. Oiga lo que dice. Se toleren unos a otros, hermano. ¿A quién se tolera, hermanos? ¿A quién, hermanos, se le dice hay que tolerarlo? A una persona difícil. Muchas veces usted y yo somos difíciles, hermano. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, no queremos aceptarlo. O no queremos, hermano, muchas veces no queremos, hermano, reconocerlo, hermano. Pensamos que no, decimos, no, yo soy una gran siervaza del Señor. Yo soy un gran siervo del Señor, hermano. Pero déjeme decirle que dice la Biblia, de modo que se toleren unos a otros. Oiga, muchas veces somos hermanos de carácter difícil. Muchas veces somos hermanos de modo difícil, hermano. Por eso dice la Biblia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Usted que era borracho antes, usted que era prostituta antes, usted que era lesbiana antes, usted que vivía en las discotecas antes, usted que Dios lo sacó de la pandilla, usted que reconoce que Dios le ha perdonado y usted llora en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, gracias por haberme perdonado. Usted, déjeme decirle, acuérdese cuando alguien lo ofenda, de también perdonar, así como aquel que está sentado en el trono alto sublime, también se humilló para perdonarlo a usted.
porque el perdón, hermanos, no es imposible. El perdón no está lejos, hermanos, para que alguien diga, ¿cómo voy a hacer para perdonar? No, usted y yo podemos. Usted y yo podemos. Porque, hermanos, el que está en el mundo, ese sí, mire. Aquel que está en el mundo, hermanos, no puede perdonar. Aunque quiera perdonar, no puede perdonar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cuando estamos en el mundo decíamos, no, porque yo no voy a poder cumplir. Yo no voy a poder cumplir con todo lo que me piden allí. Y era cierto. ¿Por qué decíamos eso nosotros, hermanos? Porque el espíritu que había en nosotros, hermanos, no era un espíritu de poder. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ya en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que déjeme decirle, con un espíritu de poder, con un espíritu de amor y con el espíritu de dominio propio que nos han dado del cielo, hermanos, ¿cómo usted y yo no vamos a ser capaz de perdonar? Así que no. Usted que me dice, hermana, pero yo tengo una lucha. Eso es bueno. Porque si usted, déjeme decirle, siente una batalla, una lucha para perdonar, entonces, hermano, es el momento exacto para que usted vea, hermano, el poder de Dios. Es para que usted vea el poder del amor que existe. Es para que usted vea, hermano, el poder del dominio propio que hay en nosotros. Que si yo quiero perdonar, yo voy a perdonar. Y nadie me va a impedir, hermanos, aunque el diablo, hermano, venga a recordarme lo que me hicieron. Yo voy a perdonar porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hermano, esta enseñanza, hermanos, en las iglesias, hermanos, muchas veces no se dan. Y déjeme decirles que muchas veces estamos reunidos todos, hermanos, pero no estamos en armonía, no estamos unidos, déjeme decirle, porque muchas veces estos temas, hermanos, no se hablan. Estos temas, hermanos, no solamente queremos hablar lengua, pero le dice la palabra de Dios, hermano, que ya saben, hermanos, aquella gente, hermano, que tenían dones, muchos dones, hermanos, pero dice que eran niños espirituales, porque andaban en pleito, en celo, en contienda. Y muchas veces pensamos que solo por danzar somos espirituales y es mentira. Danzar, esos son dones. Espirituales es aquella persona que es madura y perdona, que anda en el espíritu, que sabe controlar su carne, su lengua. Esos son los espirituales, hermano. Dice la palabra de Dios, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Oiga, muchas veces, hermanos, vemos en las redes sociales, hermanos, gente, hermanos, que está sentada todo el día en el teléfono, pasa, hermano, escribiendo un montón de cosas, hermano. Supuestamente es exhortación, supuestamente es predicación, hermano, pero déjenme decirle que pasar sentado todo el día con el teléfono en la mano, hermano, y pasarle tirando a medio mundo, hermano, eso no es exhortación, eso es juzgar, eso es condenar, hermanos, porque déjenme decirle que para traer un mensaje de exhortación hay que humillarse en la presencia del Señor, hay que someterse a Dios, hermano, para que no sea nuestra carne, hermano, regañando a medio mundo, para que no sea nuestra carne, hermano, ofendiendo a medio mundo, no que sea el Espíritu Santo. Y la exhortación, déjeme decirle, no la puede traer cualquiera. La exhortación, hermano, solamente la puede traer aquella persona que ha sido llamada por Dios y puesta por Dios a predicar la palabra de Dios y que está en obediencia a la palabra del Señor. Porque como un rebelde va a venir, hermanos, a predicar de exhortación, ¿no? Solamente, hermano, puede ser alguien, hermano, que sea, hermano, sumiso a Dios, que sea, hermanos, siervo de Dios, hermano, que sea, hermano, sometido a Dios. Entonces, esta es la palabra de Dios. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenarán. Perdonen y se les perdonará. ¿Usted quiere ser perdonado por Dios? ¿Usted quiere entrar al cielo? Porque esta es la palabra de Dios. Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y si, hermanos, no queremos, hermanos, que Dios nos deje fuera el día que Cristo venga, entonces, hermanos, dice la Biblia, perdonen y se les perdonará. Así que, hermanos, si queremos entrar al cielo, más nos vale que perdonemos. Muchas veces, hermanos, pasamos, hermanos, diciendo, ¿qué puedo hacer yo en el Evangelio? ¿Qué puedo hacer en el Evangelio? Y muchas veces, hermanos, no estamos trabajando en nuestra vida. No estamos trabajando con nosotros mismos, hermanos. Y déjeme decirle de que el hecho de que estamos en Cristo no significa que ya lo ganamos todo. Porque Pablo dijo, yo, hermano, no mismo, no pretendo haberlo ganado ya todo, no. Él también estaba luchando por entrar también al reino de los cielos, para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Así que, hermano, usted y yo tenemos que trabajar, hermanos, cuidar nuestra salvación, examinarnos cómo estamos, hermanos, qué hay en nosotros, hermanos, quitar lo malo y dejar lo bueno. Vamos, hermanos, a leer otro verso de la palabra del Señor y dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí?
hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor. El número 7 es el número de la perfección. Y dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó que si 70 veces 7 había que perdonar al hermano. Pero Jesús le dijo, no te digo que 7 veces, sino que aún hasta 70 veces 7. O sea, hermano, de que nosotros, hermanos, tenemos que tener, hermanos también tenemos que comprender y entender, hermanos, que no solamente va a ser una ofensa que se nos va a cometer. Quizás va a ser, hermano, muchas ofensas de la misma índole. Quizás va a ser muchas ofensas, hermano. Es cierto, hermanos, mucha gente, hermano, pues dice, hermano, a mí no me interesa que hablen mal de mí. Es cierto, no nos puede interesar que hablen mal de nosotros, pero como carne tenemos que estar vigilando, hermano, que nuestro corazón no se vaya a hacer raíz de amargura, que nuestro interior, hermano, no se vaya a estorbar por la mala conducta de las personas. Así que hay que estar preparados para perdonar 70 veces 7, porque es lo que el Señor mandó. No solamente va a ser una ofensa la que vas a perdonar. O sea, no solamente va a ser una vez en la vida que esa persona te va a hacer eso, sino que va a ser quizás muchas veces eso. Pero sabe que uno, hermano, cuando usted quiere crecer en lo espiritual, hermano, Dios le pone las circunstancias por las cuales usted, hermano, déjeme decirle, va a madurar, va a crecer, hermano, va a adquirir experiencias. Y cuando usted se ponga a predicar o la ponga a predicar, hermana, déjeme decirle usted, hermana, va a tener, hermano, cómo sanar el corazón de muchas mujeres, de muchos hombres. Porque Dios a usted ya le entrenó, a usted Dios ya la capacitó, a usted Dios ya le enseñó, hermana, a perdonar. Yo sé que este es un tema, hermano, que es muy necesario. Es un tema, hermanos, que es real. Un tema, hermanos, que lo necesitamos nosotros como hijos de Dios. Un tema que se requiere a gritos, hermanos. Un tema, hermanos, que se necesita. Un tema, hermanos, que hermanos, se anhela, hermanos, porque son cosas que en toda iglesia se da. Amén, porque no somos perfectos, amén. Aquí no es, hermano, uy, entonces los cristianos son peleoneros. No, no que somos peleoneros, pero somos carne, amén. Y hermanos, y necesitamos, hermanos, tener al alcance, hermanos, en el botiquín de la medicina, el perdón, amén. Porque el perdón es el que sana nuestro interior. Dice otro verso, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Oiga, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Cuando estamos orando, hermanos, muchas veces no sentimos la presencia del Señor. Muchas veces cuando estamos orando decimos, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿y por qué cuando canto no se siente tu presencia? Cuando predico, Señor, ¿por qué no te siento a mi lado ese respaldo? Déjeme decirle, hermano, que muchas veces aquí está la respuesta. Dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Usted, hermano, cuando esté orando, lo primero que haga, después que usted hable con el Señor, pídele perdón, dígale, Señor, y también, hazme recordar o hazme traer a memoria, examinarme, si siento algo en contra de alguien, quizás porque me ofendió él, para perdonarlo en este momento. Y decirle, Señor, y Señor, no solamente te pido perdón por mí, sino que también si alguien me ha ofendido a mí, Señor, te pido en esta hora que lo perdones. Y yo también lo perdono. Así, hermanos, porque esto es, hermanos, como que usted se limpie por dentro. Acordémonos, hermanos, que la meta, el objetivo es volar con Cristo al reino de los cielos, amén. Y esto, hermanos, que estamos haciendo es, hermanos, para estar listos para la venida del Señor, porque no queremos quedarnos, amén. Queremos, hermanos, estar con el Señor para toda la vida, para estar con el Señor siempre. Dice la palabra de Dios. Otro verso dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Oiga, qué maravilloso, hermano, es, hermano, hablar esto, hermano, con derechos legales. No solamente, pues yo me voy a poner a predicar acerca de esto y no lo vivimos, no. Dios quiere, hermanos, cuando nosotros, hermanos, prediquemos, le digamos al Señor, Señor, gracias, porque estoy predicando lo que estoy viviendo. Amén.
Y usted que dice, hermana, yo soy débil para perdonar. Pues déjeme decirle que en un momento usted va a decir, fuerte soy. Porque, hermano, en la debilidad del hombre, el poder de Dios se perfecciona. Cuando usted es débil, entonces fuerte. Así que usted que me dice, hermana, yo quiero perdonar, pero soy débil. Entonces, hermana, déjeme decirle que usted va a ser la más fuerte en perdonar. Porque Dios se glorifica, hermano, cuando el hombre no puede. Dios dice, yo sí puedo. Dice la palabra de Dios, hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, mis hermanos, vamos a seguir leyendo versos de la Biblia. Dice otro verso, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aquí hay otra enseñanza. Si alguien nos ofende o pega contra nosotros, dice la Biblia, dice que los reprendamos. Cuando alguien, hermano, quizás, hermano, un ejemplo, quizás, hermana, a usted un varón, hermano, le está insinuando tanto, quizás, o hermano, una mujer quizás lo insinúa tanto, quizás, hermana, hay una hermana que está usted, hermana, que está pidiéndole que le haga algo, quizás que usted no puede hacerlo, quizás le dice, hermana, présteme $1000, y usted sabe que ese dinero es suyo, hermano, que usted lo tiene para vivir, quizás para comer con su familia, pues usted le va a decir, hermana, por favor, ya le dije que no puedo, por favor, ya no quiero que me esté diciendo esto, porque es la Biblia, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo, porque sabe que hay mucha gente, hermano, que está haciendo la ofensa, porque muchas veces nosotros no hablamos y no le decimos, esto no está bien, hermana, esto no está bien, hermano. Pero hay gente, hermano, que si usted le dijera a esa persona lo malo que está haciendo, mucha gente se arrepintiera, hermano, y le dijera, hermano, de verdad, perdóneme, discúlpeme, hermano, porque yo no sabía que esto era malo, yo no sabía, hermano, que lo estaba ofendiendo a usted. Entonces, hermano, aquí nos muestra, hermano, nos muestra el Señor, hermanos, una enseñanza, hermanos, que podemos poner en práctica también para perdonar. Porque acordémonos que el tema es acerca del perdón. Todo esto, hermanos, es para llegar a nosotros a perdonar. Dice otro verso, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dice otro verso, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Este es el verso, hermanos, que agarramos en manos de base. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, en esta hora, hermanos, a ver también un tema, o a ver, hermanos, unos versos de la Biblia, hermanos, que están relacionados, hermanos, con acerca del perdón. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 5, verso 38. Mateo 5, capítulo 38. Gloria al Señor. Mateo 5, capítulo 38. Mateo 5, capítulo 38. Mateo 5, capítulo 38. Gloria al nombre del Señor. Vamos, hermanos, a leer estos versos, hermanos, que están siempre relacionados con acerca del perdón. Y dice, Mateo 5, 38, el amor hacia los enemigos. ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Porque no hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a leer, hermanos, también Mateo, hermanos, 18, 23. También relacionado, hermanos, con el perdón. Hay mucho, hermano, palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que la fe, hermano, viene por el oír la palabra de Dios. Así que si usted me dice, hermana, a mí me hace falta fuerza para perdonar, le aconsejo que lea la Biblia, porque ahí usted se va a llenar de fe, se va a fortalecer. Mateo, hermanos, 18, 23. Gloria a Dios. Y hermanos, vamos a leer Mateo 18, 23 y dice, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te pagué, te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios que habían dos deudores. Dice que, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que dice que había un rey, dice la palabra de Dios, un rey, hermano, de que arregló cuentas con su señor, con sus siervos, hermano, que le servían. Y dice que, hermanos, había uno que le debía. Entonces, hermano, él dice que él, hermano, lo quería poner en la cárcel para que lo pagara hasta que le pagara todo. Pero dice que ese, hermano, ese hombre que le debía al rey, dice que le suplicaba. Dice que le suplicaba, hermanos. Le suplicaba que tuviera misericordia de él. El rey, movido a misericordia, dice que no metió a la cárcel a ese hombre con su familia, sus hijos, su mujer, su esposa, sino que dice que le perdonó la deuda y lo soltó. Pero dice que ese que había sido, hermano, perdonado por el rey, dice que encontró a un consiervo suyo, a otro siervo del rey, y dice que le ahogaba, y dice que le decía que le pagara todo lo que le debiera. Y dice que el hombre también, así como él rogó que se le fuera perdonada la deuda, dice que él también él rogaba que le perdonaran la deuda también. Pero lo que pasó aquí, hermanos, que el rey tuvo misericordia. Pero, hermanos, este hombre no tuvo misericordia, así como el rey se la ofreció a él, se la mostró a él, sino que dice que no quiso tener misericordia de su consiervo, dice que lo puso en la cárcel. Dice que sus compañeros, sus consiervos, cuando vieron eso, se lo contaron al rey. Y dice que él se enojó tanto. Dice que lo llamó y le dijo, siervo malvado, aquella gran deuda te pagué yo porque me rogaste. Y tú no perdonaste a tu consiervo. Tú debías haber hecho lo mismo, así como yo te perdoné la deuda. Y el Señor, hermano, usa estas parábolas, hermanos. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Con quién de vosotros? Con nosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, su ofensa. Yo creo, hermano, que Dios, hermano,
Yo creo, hermano, que Dios es justo. Yo creo, hermano, que lo que Dios hace, hermano, es bueno. Yo creo, mi hermano, que todo lo, hermano, lo que Dios está hablando tiene razón. Y hay, hermanos, que perdonar. Amén. Hay que perdonar, hermanos, porque si no perdonamos, hermanos, tampoco usted y yo merecemos perdón. Porque el perdón, hermano, no es porque lo merezcamos, ¿no? Pero si nos humillamos, Dios perdona, hermanos, al más pecador. Dios, hermano, cuando alguien, hermano, se arrepiente, Dios hermano, Él, hermano, no se hace, hermano, orgulloso, Él perdona. Dice la palabra de Dios: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, dice la palabra de Dios, yo voy a oír desde los cielos. Y dice la palabra de Dios, voy a perdonar sus pecados, y voy a sanar su tierra. Así, hermanos, que sí, el Dios grande, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, perdona al que se humilla. ¿Cómo usted, hermano, no va a perdonar a su hermano que es también pecador igual que usted? Que es, hermano, imperfecto como nosotros. Así que, hermanos, a perdonar se ha dicho, amén. Saquemos, hermano, del corazón todo eso que no nos deja, hermanos, avanzar en la obra del Señor, y perdonemos. Perdonemos porque Dios, hermano, que Dios ya nos perdonó y Él nos ha dado la capacidad para que perdonemos. Amén. Así que, hermano, vamos a leer también unos versos, hermanos, 2 versos. Tengo aquí más, hermanos, acerca del perdón. Dice Proverbios 25:21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te lo recompensará. Dice Éxodo 23:4-5. Si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor, hermanos, porque hemos, hermanos, compartido, hermanos, esta enseñanza acerca del perdón a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos. Y, hermanos, con la ayuda del Señor, hermanos, hemos, hermanos, pues hablado de este tema muy importante y muy valioso para todos, hermanos. Así que, mis hermanos, será la próxima transmisión con otro mensaje, y que Dios nos bendiga a todos. Aleluya.